debido a que Darth Vader fue el personaje más icónico de la trilogía original y uno de los mejores villanos de la historia del cine hasta el día de hoy. Todo apuntaba a que George Lucas en su nueva trilogía precuela iba a repetir ese éxito con Darth Maul, pues además de que gran parte de los promocionales del episodio 1 estaban centrados en este personaje, su diseño era igual de increíble e incluso para muchas personas mejor que el de Vader. Sin embargo, cuando la amenaza fantasma finalmente estrenó, la realidad no pudo ser más decepcionante, pues a pesar de participar en el que para muchos es uno de los mejores duelos de sables de luz de la saga y de contar con un enorme potencial para convertirse en el gran villano de las precuelas junto a Palpatine, el personaje no solo resultó tener 3 diálogos durante toda la cinta, sino que también, por si fuera poco, no contó con ningún trasfondo, tuvo 0 personalidad y nulo desarrollo de personaje y murió dentro de la misma película sin siquiera tener una breve mención en las 2 futuras entregas de la saga, siendo aparentemente su único objetivo y la razón de su existencia acabar con Qui-Gon Jinn. De hecho, gracias a una entrevista con el portal /Film, sabemos que el propio Lucas, al darse cuenta del error tan gigantesco que había cometido al haber eliminado y tratado a Maul como un simple peón desechable de Darth Sidious, estaba contemplando la idea de traerlo de regreso para el episodio 3, pero esta vez con el aspecto cyborg del General Grievous, lo cual al final afortunadamente quedó descartado. Aún así, fue tanto el arrepentimiento que cuando estaba desarrollando The Clone Wars, cuya trama expandía, arreglaba y mejoraba cada cosa tanto mal como bien hecha de las precuelas, George Lucas, decidido en enmendar su error, trajo de regreso al personaje. Y si bien en un inicio podría haber parecido una pésima idea, sobre todo considerando que al igual que la creación de Ahsoka, su reintroducción no parecía tener sentido en la historia de la serie o la saga en general, ciertamente gracias a lo cuidadosos que fueron al sentar las bases de la mejor manera posible con Asajj Ventress, Savage Opress y las Hermanas de la Noche, el regreso de Darth Maul no solo fue grandioso, sino que además, a medida que avanzaba su historia, el Lord Sith pasó de ser un villano genérico recordado únicamente por su agilidad con el sable de luz a una mente criminal brillante de las más temidas de toda la galaxia, que incluso le hace justicia a su apariencia al cometer los actos más atroces e inhumanos jamás vistos en la saga. Por lo que en este video, teniendo en cuenta desde lo ocurrido en The Clone Wars hasta Rebels, analizaré el cómo Darth Maul evolucionó a tal punto de convertirse en uno de los mejores personajes y villanos de todo Star Wars. A raíz de que el pasado de Darth Maul y todo lo relacionado a su origen y alianza con Palpatine era prácticamente inexistente, The Clone Wars con Savage Opress halló una solución sumamente ingeniosa para mostrarnos las vivencias del Lord Sith antes del episodio 1 sin tener que recurrir a estas directamente, ya sea con flashbacks o con el diálogo, ya que la historia de Savage, o al menos sus inicios, más allá de dar trasfondo al lore de Maul con la introducción de Dathomir, las Hermanas de la Noche y la población Sabrak, en realidad termina por ser un reflejo o analogía del pasado de Maul, puesto que ambos fueron arrancados de su familia por un Lord Sith que los instruyó en el lado oscuro de la fuerza. También ambos fueron convertidos en monstruos asesinos con un odio extremo hacia los Jedi, y finalmente los dos fueron manipulados y usados como un medio para un fin por personas más poderosas que ellos, con Sidious en el lado de Maul al desecharlo cuando este ya no le era útil, y Madre Talzin con Asajj Ventress en el de Savage, al utilizarlo como un asesino en su venganza contra el Conde Dooku. De todos modos, es claro que cuando a George le surgió la idea de traer de regreso al Sith, lo parecido en la historia de ambos comenzó a tomar un rumbo muy diferente, y es que el Sabrak, después de fallar en su misión de acabar con Darth Tyrannus en contraste de su hermano y el trato de Palpatine a este, tuvo la oportunidad de ser recibido nuevamente por Madre Talzin, la cual, además de otorgarle libertad y dependencia, le dio un nuevo propósito para que siga aumentando su poder: encontrar al único miembro que quedaba vivo de su familia y que tenía las habilidades de continuar con su entrenamiento, Darth Maul.
Es así que en el capítulo 20 de la cuarta temporada, su búsqueda lo lleva al mundo de Lodo Minor, un planeta aparentemente inhabitado donde todos los desechos de la galaxia son arrojados, y en el cual colores como el amarillo, el naranja y el rojo predominan en la superficie, tal y como si se tratase del mismísimo infierno, cosa que de hecho no es ninguna coincidencia, dado que el estado de este planeta, además de plantear una analogía bastante interesante con Maul al representarlo como un pecador que está sufriendo en vida, su personalidad salvaje e incoherente y su nuevo aspecto con cuernos más pronunciados, piel mayormente rojiza y el reemplazo de sus piernas a unas que emulan a las patas de una araña, terminan por hacer de su apariencia una mucho más bestial, demoníaca y diabólica, que es justamente lo que siempre quiso evocar el personaje. Y aunque estas características, tal y como las vemos aquí, no duran mucho en pantalla gracias a que Savage lo rescata y en el siguiente episodio lo lleva ante Madre Talzin, quien restaura su cordura y cuerpo. Después de todo, en menos de 5 minutos, a diferencia de la amenaza fantasma, son las que definen la personalidad y el carácter que tendrá Darth Maul durante todo su arco en la Guerra de los Clones, pues lo único que hizo la magia de las Hermanas de la Noche fue devolverle la claridad en su mente, más no quitarle lo animal e inhumano que adquirió durante tantos años en la soledad de Lodo Minor, razón por la cual, tras su renacer en Dathomir, adquirir unas nuevas piernas mecánicas que se asemejan a las de un minotauro y estar motivado únicamente por el odio y la sed de sangre, que fue lo que le permitió sobrevivir a las heridas que adquirió en Naboo, decide ir a por el Jedi que le arrebató su papel en las guerras clon y su destino de convertirse en el aprendiz Sith más poderoso de la galaxia, Obi-Wan Kenobi, aniquilando a toda una aldea simplemente para llamar su atención y casi logrando acabar con él de no ser por Asajj Ventress, repitiendo tiempo después una jugada similar, al dejar un rastro de muerte y destrucción con el que Kenobi pudo localizar a los Zabrak en Florrum, donde el Jedi, debido a que llegó antes de lo planeado, frustró su plan de aliarse con los piratas de Ondonaka. Sin embargo, lo interesante de este segundo encuentro es que cuando Obi-Wan le cortó el brazo a Savage como defensa propia y como represalia por haber acabado tan brutalmente con la maestra Adi Gallia, vemos que la reacción de Maul ante la herida de su hermano, lejos de ser un enojo o algo por el estilo, en realidad es de preocupación y angustia, sentimientos que en Maul son bastante inesperados de ver, considerando que nunca había mostrado nada más que emociones negativas hasta ese momento. Aún así, aquella breve reacción, aparte de no alterar la esencia del personaje, como ha pasado en varias ocasiones dentro de la saga, y de tener sentido gracias a que Savage fue el único que acudió voluntariamente a ayudarlo, convirtiéndose en el único aliado genuino que jamás tendrá, también hace de Darth Maul un personaje tridimensional, alejándolo del código Sith y del arquetipo más común y genérico de villano que nada le importa salvo su propio beneficio personal, a uno que, pese a toda su maldad, siente aprecio por alguien más. En todo caso, tras escapar de Florrum bastante malheridos y ser rescatados de la muerte por el grupo extremista mandaloriano Death Watch, el Zabrak se da cuenta que el anteponer su bestialidad sobre su intelecto no lo llevará a ningún lugar, y es por ello que decide ser paciente y construir un plan con el que no solo se vengará de Kenobi, sino al adquirir poder del que lo traicionó y por consiguiente del que lo reemplazó, es decir, Palpatine y el Conde Dooku. Es así que la serie representa esta nueva etapa calculadora y paciente del personaje al otorgarle unas piernas cibernéticas con un aspecto prácticamente humano y cubrir parte de su cuerpo con ropajes negros. Pues ahora Darth Maul, buscando de una vez por todas ser el que controle, más no ser el controlado, hará de su faceta salvaje un complemento de lo que lo convertirá en una versión mucho más peligrosa de sí mismo, su ascenso como el señor del crimen. Y es que al ofrecer su ayuda a Pre Vizsla para que tomara el control de Mandalore y los 2000 sistemas cercanos que se declararon neutrales en la guerra, Maul ideó todo un plan maestro a levantar un imperio criminal en cuestión de días, obligando a los Pike, el Sol Negro y los Hutt, tres de los sindicatos más poderosos de la galaxia, a que formaran parte de su causa, para así invadir Mandalore y posicionar a la Death Watch como los salvadores del pueblo, dejando en evidencia al mismo tiempo la ineficaz defensa del gobierno de la duquesa Satine Kryze.
No obstante, hasta este punto, el Lord Sid aún seguía siendo un subordinado de quien ostentaba el verdadero poder, de modo que justo después de que Pre Vizsla se adelantara a sus planes y lo traicionara primero como medida para evitar las consecuencias de la deslealtad de Maul, este último escapa con Savage y desafía al Mandaloriano, cuyo poder residía en el sable oscuro, por el control de este, ya que quien lo posea tendrá el trono de Mandalore, entregándonos uno de los mejores duelos de sables de luz de la saga, típico del Zabrak, para posteriormente ver al Cid en una serie que muchos dicen es para niños decapitar a Pre Vizsla, consiguiendo de esta manera un ejército de los mejores soldados y consolidándose al fin como el líder de la operación criminal, el Colectivo Sombra, la tercera gran fuerza de las guerras clon que llegó a desafiar los planes de Darth Sidious y amenazar la poca paz y seguridad que los Jedi y la República trataban de mantener. Pero antes de continuar, te recuerdo que si te está gustando este video, puedes darle like y suscribirte al canal para así apoyarme en seguir creando más contenido como este. Ahora sí, continuemos. De todas formas, ahora que el Lord Maul lo tenía todo, el momento para vengarse de Kenobi había llegado. Sin embargo, esta vez, en lugar de optar por matarlo tan pronto lo viese y considerando lo ingenioso y por lo tanto peligroso que se había vuelto, decide equilibrar la balanza al atacar no el lado físico del Jedi, sino más bien uno del que difícilmente se podrá recuperar, el emocional. Pues debido a que Kenobi le había arrebatado su futuro y lo condenó indirectamente a un largo periodo de sufrimiento, el Zabrak se inclinó por arrebatarle frente a sus propios ojos a la única persona que siempre amó, la duquesa Satine Kryze, burlándose de él, cuestionando sus principios Jedi y encerrándolo posteriormente con el objetivo de que se ahogara en la culpa y el sufrimiento por no haberla podido salvar. Y si bien, como era de esperarse, Kenobi logra escapar gracias a Bo-Katan y su grupo, quienes desataron una guerra civil en Sundari, fácilmente lo que Maul le hizo a Satine y a su adversario fue de lo más cruel y triste de toda la saga en general. Aún así, cuando parecía que este arco ya había alcanzado su punto más alto, Darth Sidious, al presentir lo imparable que se estaba tornando su antiguo aprendiz, determina tomar cartas sobre el asunto y frenarlo antes de que sea demasiado tarde, dando paso al que probablemente es el segundo mejor duelo de sables de luz de The Clone Wars, dado que sí, la coreografía es asombrosa, pero es lo épico junto a la construcción de la escena con música lúgubre y una atmósfera sombría, más lo impactantes que son las consecuencias de este enfrentamiento, lo que lo hacen destacar de entre los demás, como por ejemplo del duelo de los destinos. Pues mientras que en este, al final del día, no hay emoción o gravedad durante todo lo que vemos, pese al trasfondo importantísimo que tiene, porque se reduce a tres personajes moralmente planos que apenas se conocen, que nunca han cruzado una línea de diálogo y que pelean porque uno son buenos, el otro es malo y porque el guión dice que debe ser así. En su lugar, con el duelo de Palpatine y los dos Zabrak, tenemos el reencuentro de maestro y aprendiz, a un Maul temeroso por la superioridad de Palpatine y porque le fuese despojado todo su futuro de nuevo, el objetivo de Sidious por conservar la regla de 2 de los Sith y por consiguiente la muerte de Savage Opress. Una pérdida que no solo le duele a Maul por haber perdido al único ser que verdaderamente se preocupó por él, sino también por las últimas palabras de su hermano, que le hacen ver que, al igual que Sidious con él, lejos de valorarlo, había hecho de su aprendiz un reflejo de sí mismo y una mera herramienta para alcanzar sus objetivos. Ahora bien, después de este arco íbamos a tener 4 episodios que narrarían los eventos después de la captura del Zabrak por los separatistas, donde lo veríamos interactuar con el Conde Dooku, lidiar con los Jedi y el General Grievous y la muerte de Madre Talzin, pero que lamentablemente debido a la compra de Disney terminaron por ser cancelados y convertidos en un cómic. De ahí que la siguiente aparición del Cid se sienta un poco inconexa con respecto a donde había quedado la historia. Sin embargo, su papel en el último arco de The Clone Wars realmente compensa la falta de las tramas previamente mencionadas, puesto que el asedio de Mandalore es el mejor arco de toda la serie y el que consagra a Darth Maul como el mejor antagonista dentro de la misma.
y es que situado al mismo tiempo de los eventos de la venganza de los Sith, el Zabrak, al tener una visión de quién sería el nuevo aprendiz definitivo de Palpatine, es decir, Anakin Skywalker, diseña todo un plan para traerlo a Mandalore, matarlo y así vengarse tanto de su maestro al despojarlo de la oportunidad de apoderarse del elegido de la fuerza, como de Kenobi al arrebatarle otro ser querido. No obstante, lo que no sabía es que ya era demasiado tarde para interponerse o hacer algo contra el plan maestro de Sidious, y es por ello que mientras Anakin y Obi-Wan partieron a rescatar al canciller en la batalla de Coruscant, Ahsoka Tano fue la única Jedi en acompañar a Bo-Katan Kryze para liberar a Mandalore de una vez por todas, por lo que después de vencer momentáneamente a las fuerzas mandalorianas de Maul y de seguir su rastro hacia las alcantarillas, cayendo en la trampa que estaba destinado para Skywalker y Kenobi, Ahsoka conoce a Lord Sith, el cual, tras ordenar que aniquilaran a los clones presentes y apoyado en la música y del tono lúgubre y siniestro de la escena, emerge de entre la oscuridad, tal y como si se tratase de un personaje sacado de una película de terror, siendo precisamente esto una de las tantas cosas que hace bien este arco, el amplificar desde su introducción hasta la última vez que lo vemos lo temible y aterradora que es su presencia, ya no solo por lo inhumano o lo salvaje de sus acciones, sino por lo astuto e inteligente y por lo tanto peligroso que resultaba ser, lo cual podemos ver de inmediato cuando huye de la Padawan, tortura al ARC Trooper Jesse para obtener más información sobre su rival e idea un nuevo plan en muy poco tiempo para escapar del planeta, donde además de los elementos ya mencionados como el diseño sonoro o el tono sombrío, son los túneles claustrofóbicos, la oscuridad progresiva a medida que cae la noche y la muerte del primer ministro Almec, junto a lo que se le revela a Ahsoka de que el Sith esperaba a Anakin, los que intensifican y preparan el terreno para el verdadero pánico y terror que varios de los personajes tendrán que atravesar a causa del Zabrak, con la guerra y la muerte y destrucción que esta conlleva de un lado y su enfrentamiento con la Jedi en el trono de Mandalore al otro. De todas formas, algo interesante de Maul y que no podía pasar desapercibido es que antes de su lucha con Ahsoka sale a relucir por completo su última cualidad y la que le faltaba para ser el antagonista perfecto: la manipulación. Pues aunque ya habíamos visto toques de esta en su trato a Pre Vizsla, Savage Opress y la Death Watch, aquí la vemos explícitamente cuando, en su intento de reemplazar el vacío que dejó Savage Opress, trata de convencer a la Togruta de que se una a él, diciéndole que ambos son más similares de lo que aparentan, ya sea porque fueron aprendices desechados por su orden y por consiguiente herramientas para poderes mayores, o dando a entender que está bajo el mismo objetivo de acabar con Darth Sidious, aun cuando, a pesar de sí querer hacer esto, sabemos que no lo haría por el bien de la galaxia, sino para cimentar su propia oportunidad de gobernarla. Y si bien vemos en Ahsoka un poco de duda sobre si apoyarlo o no, su fe en Anakin no le permite creer en las palabras de Maul. Y es así que otro de los mejores duelos de sables de luz de toda la saga empieza. Y sí, sé que ya he dicho esto muchas veces a lo largo del video, pero me encanta el hecho de que tomaron la única buena característica del personaje y con el guión adecuado la convirtieron en lo más icónico de este. Y aquí, por ejemplo, la coreografía, además de ser técnicamente superior a lo previamente realizado en animación gracias a la tecnología de motion capture que emplearon, la atmósfera de peligro, oscuridad y tragedia que se crea a su alrededor y el constante sentimiento de que estamos por presenciar algo mucho peor que la guerra en Mandalore hacen de esta una escena insuperable. Sin mencionar que justo después de cuando la Jedi lo captura, tenemos el mejor momento de Sam Witwer, actor que le da voz al Sith en cuanto a actuación se refiere, pues así como había logrado alcanzar cierta ambigüedad moral con la audiencia al conseguir que nos importara y sintiéramos lástima por el personaje aun con todas las cosas terribles que ha llevado a cabo, es difícil no sentir parte de su miedo y temor en medio de tantos gritos por lo que se avecina: la Orden 66, evento donde juega un papel crucial para el escape de Ahsoka Tano, gracias a que esta lo libera con el fin de usarlo como distracción contra los clones, donde sin ningún sable de luz para defenderse, la serie aprovecha para mostrarnos lo ágil y poderoso en la fuerza que es el Zabrak, acabando con varios soldados brutalmente en otra de las mejores escenas de la saga, siendo el responsable de destruir los hiperpropulsores del Venator y finalmente escapando con la nave que planeaba usar Ahsoka y Rex para huir de allí. Por lo que de esta forma y con tan solo 11 episodios, The Clone Wars arregló y le dio a Darth Maul lo que merecía desde un inicio: personalidad y una historia lo suficientemente buena para convertirlo de un villano genérico a uno de los antagonistas mejor desarrollados y más queridos de todo Star Wars.
No obstante, hay que recordar que el final del Sith como tal se encuentra en Rebels, serie situada años antes de la batalla de Yavin en pleno auge de la rebelión, pero que debido a los pocos episodios en los que aparece, cuya trama se enfoca más en construir la relación de Kanan Jarrus y Ezra Bridger, no profundizaré mucho en ellos. Simplemente me gustaría destacar que la versión de Darth Maul en esta serie se trata de una que está muy lejos del personaje que hemos visto en el pasado, puesto que no es ni el leal y despiadado asesino Sith durante el bloqueo de Naboo, ni es el poderoso señor del crimen, líder de Mandalore y creador del Crimson Dawn. En su lugar es un Zabrak viejo que más o menos ha renunciado a los Sith y ha optado por hacerse de un perfil casi inexistente, como una amenaza fantasma que acecha entre las sombras. De ahí que, al igual que con Ahsoka en Sundari, lo veamos como un maestro de la manipulación y el engaño, intentando convertir a Ezra al lado oscuro e incluso ayudando a los que eran sus enemigos. Una faceta que se cae de inmediato cuando, una vez que acaba con los dos inquisidores que lo perseguían a él y a los Jedi, revelando ante todos que su objetivo siempre ha sido el mismo desde su primera aparición: la venganza. Por lo que, como era de esperarse, su simple presencia impacta de gran manera la trama de la serie, al dejar ciego a Kanan, casi activar el templo Sith de Malachor como una estación de batalla en contra de Sidious, llamar la atención de Darth Vader, quien en un principio había destruido a Ahsoka en ese lugar, y por último dejando una larga impresión de él y el lado oscuro en Ezra. De todas formas, no es hasta la siguiente temporada donde, al unir un holocrón Jedi con otro Sith con la esperanza de esclarecer ciertas dudas y encontrar una nueva arma para destruir al emperador, termina por sellar su propio destino, pues descubre que su mayor enemigo, Obi-Wan Kenobi, está con vida. Es así que, como última jugada, manipula a Ezra para traerlo a Tatooine y se aprovecha de la compasión que caracteriza a los Jedi y que él considera como una debilidad para localizar a Kenobi cuando este rescata al Padawan del difícil clima del desierto. Plan que le sale a la perfección y que, de una vez en el mismo planeta donde todo empezó, prepara el que será el último duelo de Darth Maul, el cual, debido a que sigue siendo arrogante y subestima a su oponente, no considera ni por un momento que Obi-Wan lo está engañando al usar la postura inicial con la que venció a Qui-Gon Jinn en Naboo, y por lo tanto, cuando intenta usar el mismo ataque que usó contra el maestro Jedi en Kenobi, es derrotado instantáneamente, en el que es el duelo más breve de la saga, pero que precisamente por su duración muestra cómo el Zabrak nunca aprendió de sus errores, muriendo en manos de su eterno enemigo, y como último diálogo esperando que Luke lo vengue y a todos aquellos que fueron víctimas de Darth Sidious, encontrando la paz después de haber vivido la ira, el odio, el sufrimiento y la tragedia en persona con la muerte. Muchas gracias por ver hasta el final del video. Te invito a que dejes tu opinión sobre el tema en los comentarios. Igualmente te agradecería demasiado si le das like y te suscribes al canal para así apoyarme en seguir creando más contenido como este. Y si deseas ver más videoensayos relacionados a Star Wars u otras películas o series. Sin nada más que decir, les habló Juan Roa y esto es Sin Expedientes. Hasta la próxima.